Bueno, pues ya estamos aquí a la séptima sesión en la habitación de Lucía, pues eso que empezó como un proyecto un poco así que no se sabía bien cómo iba a ser y cada día están saliendo más charlas y más temas interesantes. A mí por lo menos me parecen muy interesantes. El último, donde habló Mariluz, en el segundo vídeo, pues hablaba de las miradas de respeto, que cuántas miradas de respeto recibían al día las personas con diversidad funcional. Y me pareció un tema muy interesante que, bueno, luego os comentaré al final. Me gustaría también que hiciésemos una charla sobre eso. Pero hoy el tema es del clip, ¿no? De cuándo se hace ese clip, en qué momento se hace y por qué se hace ese clip en el tema de inclusión, ¿no? Cuando realmente te das cuenta de que las cosas son de otra manera y funcionan de otra manera. Entonces, el otro día, Susana Fajardo, que es una amiga que quiero mucho, pues estuvo hablando conmigo y me dijo que había conocido una chica o que tenía una amiga que había hecho ese clip, ¿no? Entonces yo le pedí por favor que si podía escribir en el proyecto Madres, que ya sabéis que podéis escribir quien quiera, que está ahí desde hace unos años y que de vez en cuando pues se publican entradas de la gente que quiera participar en ello. Y me pareció muy interesante que esa mujer pues escribiera en el proyecto Madres y que si podía ser pues hoy estuviera aquí con nosotros para contarnos un poco su clip. Yo tengo que decir que mi clip fue cuando mi hija tenía 6 años, en primero de primaria, cuando la tutora del aula ordinaria, porque mi hija iba a una aula TEA, pues le pregunté que por qué no entraba a mi hija nunca a sus clases, nunca, siempre estaba en el aula TEA a las 6 horas o las 7, las horas que estuviera, pues siempre estaba en el aula TEA, ¿no? No salía de allí. Yo le pregunté que por qué no quería que mi hija entrase en el aula ordinaria con todos los demás niños. Y su respuesta fue que mi hija le ponía nerviosa y que no podía con ella. Y eran así sus palabras, yo no puedo con ella, es que yo con tu hija no puedo con ella. Entonces empecé, bueno, yo estaba siempre por las redes leyendo e informándome y conocí a Nacho Calderón. Un poco lo Perdona, relacioné. Belén, pero yo no escucho nada ni veo a nadie. No sé si es mi internet o, yo sí, o es general. Dale yo sí escucho. Antes. Yo sí estoy escuchando y os veo. Pues reinicia, Mili, reinicia y vuelves a entrar. Vale, vale. Que a mí me funciona así. Vale. Dios lo que hice funcionó. Bueno, pues eso, como decía, que conocí por las redes a Nacho Calderón Almendros. Lo relacioné más con... es el hermano de Rafa, al que le había pasado al que había tenido una serie de circunstancias, ¿no? Y que se había luchado para que Rafa pudiera estar en el cole con todos los niños, con todos los chicos en su momento. Entonces empecé a leer cosas sobre él y mi clic realmente fue ese. Empezar a leer a Nacho Calderón Almendros y darme cuenta que lo que estaba pasando en el colegio con mi hija no era lo que tenía que pasar, ni muchísimo menos. Y que yo no estaba informada ni tenía ni idea de lo que era inclusión ni de los derechos que tenía mi hija y que en realidad no se estaban llevando a cabo, ¿no? Bueno, pues entonces me gustaría mucho que pudiéramos... Ese fue mi clic. El libro ya, como sabéis, luego después se hizo la campaña del libro y la rosa y el libro de Nacho Calderón Almendros, que yo recomiendo siempre y que siempre y que siempre lo junto con una flor que
Pinte Lucía. Eso fue la cadena que se hizo y que recorrió por muchos sitios, por muchos colegios, y que a día de hoy todavía me siguen pidiendo flores de Lucía. Esa cadena se quedó perdida y bueno, pues no sé, esos libros no sabemos dónde están, pero espero que mucha gente lea ese libro porque de verdad merece realmente la pena. Entonces hoy tenemos aquí a Cecilia, que es la mujer de la que os hablaba antes, por la que ha venido el tema de esta semana en esta charla, que es directora de un colegio, y que me gustaría mucho, antes de que hable, que leyerais, que os leeros el testimonio, bueno, las palabras que ella escribió para Proyecto Madres. Dice así: cuando la vida me puso por delante el reto de dirigir un centro educativo, nunca pensé que supondría para mí una metamorfosis tan grande, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo que a priori parecía un camino fácil porque llevaba muchos años en el centro como maestra, los últimos perteneciendo al equipo directivo, no lo fue tanto cuando entendí que no era suficiente con estar y cumplir, sino que era necesario trabajar cada día por seguir mejorando. En cualquier centro este punto es importante, pero en algunos es imprescindible. El hacia dónde dirigir mi proyecto no fue una decisión que se forjara de la noche a la mañana, sino que fue fraguándose a lo largo de los años en los que la vida afortunadamente me ha ido poniendo en el camino a personas que han hecho que dirija la mirada hacia dirección correcta. Han sido personas de diferentes ámbitos, docentes, orientadores, PT, familias, alumnados. Todas despertaron la curiosidad que hizo que empezara a leer y a querer formarme para poder ofrecer a mi centro, alumnado y familias, la educación que se merecen. Una educación que no excluya a nadie, basada en una pedagogía de máximos, donde todos y todas aprenden lo mismo, aunque de diferente manera. Y ahora mismo veo tan claro cuál es el camino que no entiendo cómo puede haber personas, y aún peor docentes, que no contemplen la escuela como un lugar compensador de desigualdades, sea cual sea el origen de la misma, social, físico, económico, psíquico. Eso debe dar igual. Una vez que el alumno o la alumna traspasa las puertas de un centro educativo, debería desaparecer de un plumazo todo aquello que le impide aprender y desarrollarse en todos los ámbitos de su vida. Y es responsabilidad de los docentes y de la administración educativa arbitrar todas y cada una de las medidas necesarias para hacer de este hecho una realidad en todos y cada uno de los centros. Entiendo perfectamente a las familias que tienen miedo a escolarizar a sus hijos e hijas en el centro que ahora llamamos ordinarios, y que espero que algún día sean llamados centros educativos a secas. Las entiendo porque ahora mismo no estamos preparados, ni docentes, ni centros, ni administración, para atender todas las necesidades que demandan. Pero la lucha, que será larga, debe de ir en esa dirección. No es una cuestión de preferencias, es una cuestión de derechos. Como muy sabiamente decía Don Quijote, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Cecilia. Bueno, a mí me encantaría, Cecilia, que contaras tu experiencia y que nos pudieras contar un poquito más allá de lo que nosotros entendemos como familias o como madres. Y bueno, me gustaría, a ver, es que hay algún micrófono encendido, si puede ser que cerremos todos los micrófonos. Ahora, muy bien, gracias. Y quien quiera ir pidiendo palabra, pues ya sabéis, por el chat me vais diciendo y os voy dando paso, ¿vale? Gracias, Cecilia, empieza. Vale, pues nada, muchísimas gracias en primer lugar por haberme invitado a esta charla. Me encanta de verdad estar aquí participando. Y nada, en realidad el resumen es las palabras esas que he escrito. La vida, por cuestiones amorosas, me pusieron aquí en Mérida a trabajar en un centro un tanto especial, pues un centro en el que el 90% del alumnado es de etnia gitana, un centro con unas características un tanto especiales. Y bueno, eso ha sido parte de mi formación, porque es verdad que no he estado en un colegio al uso, pues como el que están todos los maestros,
la mayoría de los maestros, la mayoría de los directores. Luego, pues con el tiempo, después de 15 años, pues se me puso delante el reto de dirigir ese colegio y bueno, pues me puse al frente de la dirección y en principio no sabes muy bien. Yo entiendo que haya familias que no, como tú, por ejemplo, que contabas tu experiencia, que no sabías realmente si lo que estaban haciendo con tu hija era lo que tenían que hacer o no deberían de hacerlo. Pero que no lo sepa una familia, vale, pero que no lo sepa un docente, eso es muy grave. O sea, tú no puedes no atender al alumnado, da igual qué características tenga, o sea, da lo mismo. Tú tienes que saber, porque para eso eres un profesional, y si no sabes, te formas. Cuando llega un niño con unas características especiales, con no convencionales, o llegas a un centro no convencional, pues te formas todo lo que puedas para atender a ese alumnado que necesita una atención específica por lo que sea, porque hay problemas de muchos tipos y no solamente tienen los niños, también tiene la familia y también hay que atender a la familia. Las escuelas tienen que tener también una importante labor social, no solamente meternos allí en nuestro centro, escondernos y trabajar exclusivamente con el alumnado de manera académica, el currículum. No, eso no es una escuela. La escuela la forman la familia y hay que ayudar a la familia. Y bueno, poco a poco se me fueron, como he dicho en el texto, pues cruzando delante en la vida gente que me hizo, como he dicho, mirar al lado correcto. Una orientadora concretamente fue clave para mí porque no quería hacer informes psicopedagógicos, no quería pasarles a los niños pruebas. Entonces, claro, me senté con ella y le dije que por qué no quería. Y me dijo, no es que no quiera, es que para mí eso es lo último que se debe de hacer ya. O sea, cuando ya no tengo más recursos, entonces, pero antes intento todo antes de hacer un informe psicopedagógico y hacer una adaptación curricular significativa o hacer un ajuste curricular significativo, porque es que eso es un estigma al final y no tenemos muy claro los docentes hasta qué punto eso puede ya encasillar a un niño para el resto de su vida, porque es que un ajuste curricular significativo hace que el niño ya ni siquiera pueda titular. Entonces, eso tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado y cuando esta orientadora muy bien dijo, cuando ya no quede otro remedio. Antes hay que probar un montón de cosas más. Entonces, bueno, pues esta orientadora, conocer a Susana Fajardo también me abrió mucho los ojos y cómo ella entiende la educación, como debería de ser. Y bueno, un PTSC, ya le digo, mis alumnos, el trabajar en el centro en el que trabajo, las familias con las que trabajo. Poco a poco me fui dando cuenta de que efectivamente todos los niños, sin excepción, tienen los mismos derechos. Y hablamos mucho y se nos llena la boca con que los padres pueden elegir centro educativo y nos olvidamos de los que no pueden elegir centro educativo, que se les obliga a elegir un centro concreto por las características de su hijo o de su hija. Entonces, si todos los padres tienen derecho a elegir centro educativo, que sean todos los padres y todas las madres, no solamente los niños que no tienen diversidad funcional. Entonces, bueno, pues al final yo sé que esa es una lucha, que los centros educativos no estamos preparados para nada. Nos viene un niño con un problema un poquito más, que se sale un poco de la norma y ya no sabemos ni por dónde tirar. Que es lo que le pasaba a la maestra esa que te dijo que no podía con tu hija. Bueno, pues es que tu obligación como profesional es poder. Y si no sabes, te formas y intentas. Y vamos, un aula TEA, todas las horas, vamos, yo conozco colegios que han desaparecido, gracias a Dios, las aulas TEA porque son muy poco inclusivas, vamos, porque los niños tienen que estar en el aula con sus compañeros. Entonces, bueno, pues a lo largo de los años me he ido dando cuenta de eso. Pues nada. ¿Sí? Por no decir nada inclusivas. Nada inclusivas, nada. Son todo lo contrario a inclusivas. Entonces,
Bueno, pues esa es la idea. Yo sé que es un camino largo, y a lo mejor muchos piensan que es utópico, pero en eso estamos. Y los que estamos dentro, que somos docentes, profesionales, tenemos que intentar por todos los medios tirar por ahí. Y lo que pasa es que es verdad que hay muchos que a mí, yo como soy la directora del colegio y cuando les cuento esto algunas veces al claustro, siempre hay alguno que mira como diciendo, ¿vives en los mundos de Yuppie o estás más loca que...? Pero bueno, yo sigo con mi locura porque estoy segura de que es el camino correcto, vamos, más segura imposible. Y bueno, yo espero que poco a poco todo el mundo vaya haciendo ese clic, sobre todo los que están más arriba, que son los que más cosas pueden hacer, y vayamos entendiendo que la inclusión es que no es cuestión de preferencias, como decía en el texto, es que es cuestión de derechos. Todo el mundo tiene los mismos derechos a recibir la educación, una educación normal y corriente, no inclusiva. Es que tiene que ser así. Uh-huh. Cecilia, y lo que tú has dicho de las pruebas, cuando se hacen las pruebas es para pasar el informe, ¿no? Para esas pruebas en realidad no son del todo fiables, ¿no? Nada fiables, nada fiables. O sea, es que nosotros tenemos un caso ahora mismo de altas capacidades y las pruebas no funcionan para diagnosticar las altas capacidades, igual que no funcionan para diagnosticar otro tipo es que, vamos, las pruebas no son fiables al 100%, por lo cual un motivo más para no pasarlas. Claro, se pasan en 5 minutos, pero por ejemplo mi hija que no es verbal, ¿no? Hay muchas pruebas que, no sé, yo es que en las pruebas esas no confío porque las he visto hacer, se las he visto Claro, hacer. nada, y además, Y ¿qué no tiene más nada da? que ver lo que pasa en ese momento con lo que mi hija en realidad sabe. Exactamente. Y además, ¿qué más da? Si es que da igual. O sea, yo no tengo que saber exactamente. O sea, a mí no me tienen que encasillar a un alumno en ninguna parte. Yo voy a atender a ese alumno, sea como sea, y ya está. No hay que. Es que, ¿qué más da una cosa que te diga que el informe no es determinante para nada? Yo lo de las adaptaciones curriculares me enteré cuando ya pues pasó un montón de tiempo. O sea, yo cuando me dieron el diagnóstico de Lucía me dicen, bueno, pues yo creo que el aula TEA es la mejor de las opciones. Lucía tenía 18 meses y yo tenía un atontamiento que no podía con él, o sea, no me enteraba de lo que me decían. Y yo le dije, vale, pues si vosotros me decís que eso es lo mejor, yo voy a confiar en vosotros y me lo voy a creer y voy a llevar a Lucía a una aula TEA. Cuando pasaron unos años que llevaban en la aula TEA fue cuando me enteré por ahí leyendo, no sé, sería a Nacho o a no sé a quién, pues me enteré que no titulaba. Pero hasta ese momento me Claro. enteré fuera de, o sea, ellos me tenían que haber dicho, bueno, vas a una aula TEA, pero tu hija en la vida va a titular, que lo sepas, ¿no? Que tiene las adaptaciones no Claro. titula. Eso deberían de informar, yo creo, Claro. en ese momento que te están diciendo esa opción. Pues es que lo más sorprendente es que hay profesorado que tampoco sabe eso. O sea, porque no lo sepa una familia, vale, pero que no lo sepa un profesor, es que es su obligación saber eso. Entonces, es muy grave y es así, ¿eh? Porque no se sabe. Porque no nos formamos tampoco, no tenemos el interés de formación, nos pensamos que nos va a llegar la formación así o los conocimientos por ciencia infusa o no sé, o que lo sabemos todo y que del magisterio hemos aprendido todo y que sabemos, y no es así, o sea, para todo hay que formarse. Yo cada vez que llega un alumno con unas características concretas, me pongo a formar, me busco a leer, con la última niña esta con altas capacidades, que nunca habíamos tenido nada. Yo cuando llegaron los padres les dije claramente, me cogéis totalmente fuera de juego con las altas capacidades, porque he trabajado otro tipo de dificultades, pero concretamente no. Pero no os preocupéis que aquí os vamos a ayudar. Entonces, nada, todo el mundo a formarse en altas capacidades para atender a esa niña como lo merecía. Claro. Y ya está. Y esa es la cuestión. Así es. Es un tema un poco complicado porque dependemos, los niños, mi hija depende totalmente de la suerte, de la voluntad de esos profesionales que le tocan. Pero Este año, debéis exigir.
Claro, pero estáis en este año vuestros le toca a derechos. uno que no quiere que entre a su clase y el año que viene le toca a otro que sí quiere y entonces ese año sí, el otro no. Y yo te puedo decir que mi experiencia me ha dicho que depende totalmente de la voluntad de los profesionales que mi hija tenga sus derechos y me parece muy, muy injusto por ese... Es que es muy Me injusto. parece horrible. Esto es injusto y no tiene por qué depender de la voluntad de los profesores. Es que hay una ley y la ley está ahí, ¿no? Y la ley hay que hacerla cumplir. Exacto, sí. Y hay que decir, aquí está la ley, esta es mi hija, y tú tienes que decir, esta es la ley, esta es mi hija, y yo por mi hija voy a decir, basta. O sea, no digo, no digo que te vayas a enfrentar a los profesionales, ¿no? Pero sí que les digas, sí que les hagas sentir que estás ahí y que vas con la ley, ¿no? Bueno, y Em, en realidad yo lo que os he contado de No puedo con tu hija eh, la, fue la primera de otras muchísimas más parecidas o peores. A mí porque me eso no lo gusta, puedes consentir. ya, lo sé, Maeve. O sea, no Me lo puedes gustaría consentir porque, preguntarle a Cecilia por ya supuesto, una última pregunta. ¿Qué hace una directora cuando una madre va, como yo fui a la directora de mi colegio, y le dije que me acababa de decir la profesora que mi hija no podía entrar en clase, que le ponía nerviosa y que no podía con ella. Entonces, esas palabras que resuenan en mi cabeza tantas y tantas veces. A mí me gustaría saber qué harías tú como directora, Cecilia, en ese caso, si va una madre y te dice eso. No, hombre, está claro que como dice Maeve, ¿cómo te llamas, no? Maeve. Es que no puedes hacer nada que vaya en contra de la ley. Nosotros, como directores, somos representantes de la administración en el centro y debemos hacer cumplir la ley en primer lugar. Y aparte que es que, como dice Maeve, es cuestión de estar legislado y eso ningún maestro puede negarse a que un alumno, da igual las características que tenga ese alumno, entre en clase. Vamos, si yo lo tendría claro, le diría que no puede decidir si entra en clase o no, que la niña tiene que tener sus horas de clase y luego si hay una aula TEA y tiene sus horas de apoyo y el colegio está así organizado, pues tendría sus horas de apoyo, pero no puede estar todas las horas fuera del aula. Vamos, eso está clarísimo. Entonces yo obligaría a esa docente a que no, con la ley en la mano y si no me hace caso a mí, pues tendría que llamar a inspección. Eso es lo que se hace cuando hay alguien que no quiere cumplir la ley. tal cual, tal cual. Yo No te también, o oímos, sea, no Belén. te animaría a que hicieras eso también, porque es que es lo que hay que hacer en estos casos. Cuesta, Claro. sí, pero es que no te queda otro remedio, porque no puedes permitir que Lucía siga en una aula TEA sin poder estar con sus compañeros, cuando a Lucía le pertenece estar con sus compañeros como una persona más, porque Lucía es una persona más, no es Claro. una persona, no es solo una persona con TEA, es una persona. Disculparme, yo no escucho ni os veo. No sé si a alguna de ustedes os pasa lo Yo, mismo. yo sí te veo, Carmen, Fatal, y te escucho, no sé muy los demás. mal. Los demás, no sé, ¿escucháis? ¿Se veis bien? Sí. Yo ahora sí, perfecto. Lo que pasa es que con la cámara tengo aquí un problemilla que se me va de vez en cuando y no intento Bueno, ponerla. No sé si es el bueno, no botón te de la preocupes, cámara o... Mili. No escucho yo. Carmen, intenta salir y volver a entrar. Intenta salir y volver a entrar, porque nosotros a ti sí te vemos bien y te No, escuchamos. Anda, no pero si está escucho ahí nada. Susana, que la he visto. Ay, que estoy aquí de Esa es incógnito. Susana, la voz de Susana. Susana. Hola, Hola, Susana. hola. Qué maravilla escucharte. Eres un, vamos, eres aire fresco, eres aire Bueno, fresco. tú tienes mucha culpa de esto. Entonces, Bueno, sí, sí, es verdad, es verdad. Eres parte de mi clip.
La Muy verdad que es bien. que, bueno, Belén, sigue, porque creo No, que hay que ha sido un alguien placer por ahí que quería hablar. ¿Qué? ha sido un placer escuchar a Cecilia y a mí, si quieres decir algo, yo te escucho a ti también antes de dar paso. Madre mía, me llega No, fatal bueno, no, que lo que entrecortado. decía que a mí escuchar a Cecilia, bueno, y con el tiempo que llevo conociéndola, pues ha sido maravilloso, porque, bueno, cada vez estamos más personas que al principio pues, íbamos por libre pensando que estábamos un poco locas y como habitualmente solemos decir, ¿no? Cada vez nos vamos juntando más y nos vamos dando cuenta de que en realidad no estábamos tan equivocadas, ¿no? Que no solamente lo que la ley nos respalde, sino que además pues cada vez hay más docentes que están haciendo ese clic y es lo que necesitamos, porque a partir de ahí pues tendremos que hacer clic en otros muchos sitios, ¿no? Dentro de la escuela y en la sociedad en general y tendremos que ir introduciendo pequeños cambios. Yo creo que se están haciendo muchas cositas. Yo creo que sí estamos generando ese cambio. Estamos abriendo un debate que hasta hace poco era impensable. Y lo que pasa es que genera muchísimo sufrimiento y también es cierto que los tiempos no suelen acompañarnos. Los tiempos de la administración y los tiempos en el transcurso de la vida, pues no suelen ser suficientes porque en ese intermedio pasa la vida de nuestros hijos y de las personas que queremos. Tengo un compañero que habla de que, que no debería de mirar esto así, sino en tiempos geológicos, y en tiempos geológicos, desde que se creó el mundo ahora, en muy poco tiempo hemos conseguido mucho, ¿no? Es como los avances tecnológicos, ¿no? En muy poco tiempo estamos cambiando toda esa concepción, pero es cierto que al nivel, como madres no nos llega. Siempre tenemos esa prisa, siempre tenemos esa desazón de que Víctor, por ejemplo, cumplió el sábado 16 años y su etapa de educación obligatoria ha terminado. Pero bueno, aquí vamos a seguir porque detrás viene mucha más gente y delante hay mucha más gente que luchó antes que nosotros. Y entonces vamos a seguir hasta que venga el nuevo relevo y tome el relevo para seguir luchando, porque es que no hay otra, no hay otro camino. Y entonces, pues bueno, vamos sumando personas a esta pequeña locura que no es más que el respeto y la dignidad a los derechos humanos y yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos de ello. Y muchas veces tenemos conversaciones entre nosotras lo tenemos tan claro y lo damos por hecho que a veces no percibimos esos pequeños cambios que se van produciendo y caemos un poco en la desesperación, ¿no? En el hecho de que sigue habiendo sitios donde nuestros hijos y nuestras hijas no son bien recibidos, o sigue habiendo personas que no son amables, que no miran, que esa mirada no nos acompaña, no, pero tenemos que seguir creando esos entornos amables en todos los ámbitos. Y es lo que nos ha tocado y es lo que vamos a seguir haciendo, Belén. Así que tienes que seguir haciendo esta reunión en la habitación de Lucía y Cecilia tiene que seguir convenciendo allá donde va a sus compañeras y a sus compañeros docentes de que no hay otro camino y que es necesario hacer el clic. A mí me gustaría también decir una cosita, antes de dar paso a una persona que tiene pedido, si me permitís, ¿vale? Sí, Carmen, dilo. Primero, Cecilia, que es un gustazo escucharte, de verdad, da muchísimo gusto y nada, agradecerte, bueno, pues todo lo que nos has trasladado. Pero lo que sí me gustaría apuntar en referencia a la evaluación psicopedagógica es que lo que es necesario es conocer al alumno, conocer cómo aprende ese alumno y también hacer una valoración del entorno donde va a aprender ese alumno, de los profesionales. Y eso es lo que a día de hoy no se hace. Y lo que se está haciendo, yo me planteo muchas veces que para qué sirve una evaluación psicopedagógica. Porque si sirve para realmente abrir todas las puertas para que esa persona pueda aprender, participar y promocionar, bienvenida. Pero es que no se está haciendo eso, se está haciendo para excluir, para etiquetar y para solamente hacer una valoración de las capacidades o de las, bueno, capacidades no, perdón, de las deficiencias de ese alumno y cargamos toda
esa parte en el alumno, sin hacer una reflexión de cuál es el entorno en el que estamos inmersos todos, y contar con la familia y contar con profesionales externos que también conocen a esa persona. Y eso creo que nos debería de llevar a la reflexión, bueno, en fin, a todo el mundo. Pues nada, perdonadme. Es que esa es la... tener muchos factores en cuenta antes de todo, ¿no? Es que esa es la cuestión, que no sirven para nada. Es que ese es el problema. Porque si después de un diagnóstico, después de una evaluación psicopedagógica, sirviera para que yo como docente me ponga las pilas porque ya tengo el diagnóstico, ahora voy a formar todo lo que pueda para atender a ese alumno como se merece. Pero no, lo que hacemos con la evaluación psicopedagógica es, vale, ya tenemos la excusa para hacer la adaptación curricular o el ajuste significativo y voy a trabajar en una pedagogía de mínimo, o sea, lo mínimo que se despacha y listo, y ya he cumplido. Y no es eso. Es que no es eso. Y sin Entonces, valorar, para eso es preferible no hacerla. Y sin valorar nuestra práctica pedagógica, el entorno donde está. Nada. O sea, eso no guardo en un cajón, la leo a principios de septiembre para saber qué alumno tengo, para conocer a los alumnos. Igual que leo todos los demás expedientes, los meto en la carpeta, los meto allí y ya no vuelvo a mirarlos nunca más. Es que ese es el problema. Entonces, claro, pues para eso, mejor no hacerla. ¿Qué sentido tiene hacer eso? No tiene ningún sentido. La evaluación psicopedagógica estaría muy bien si fuese encaminada a ayudar al alumno. Pero en realidad es que no es necesario. Tú, como docente, lo que tienes que hacer es conocer a tus alumnos, preocuparte, pues tener reunión con la familia e incluso comentar con el orientador lo que sea. Pero no es necesario una cosa tan oficial, porque es que al final lo que hace... Yo tengo compañeros que dicen, es que es mejor que tenga el ajuste porque así les puedo aprobar. Digo, pero bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Qué tontería más grande? Hazle. Y es que si no, pobrecito, no lleva el aprobado y se está esforzando mucho. Bueno, pues haz un informe aparte, un informe paralelo al oficial que tenemos que rellenarlo, y le dices a la familia, te reúne con la familia y dice, mira, estupendo, está avanzando fenomenal, pero no vamos a hacer el ajuste hasta que no sea lo justo, o sea, cuando ya no haya otra alternativa, que sea lo último, pero no lo primero, que es que tengo en concreto un dictamen de escolarización que se hizo en infantil, que lo vamos a revocar porque el niño es que fue totalmente precipitado. No en este colegio, vino el niño de otro colegio con un dictamen de escolarización ya que se le hizo en infantil. Y ahora nos damos cuenta de que fue precipitado, no, precipitadísimo, porque habría algún problema de maduración, sobre todo motora, y que se confundió con yo no sé qué, pero el niño tiene un dictamen que da miedo verlo. Entonces, me niego a que ese dictamen siga ahí. Quiero que lo revoquen, porque el niño está perfectamente, o sea, es que está avanzando fenomenal. Entonces, ¿y es fácil, Cecilia, es fácil revocarlo? El informe sí, bueno, fácil no es, pero cuando hay unas pruebas tan irrefutables es que no hay que quitarlo, sí o sí, vamos, es obligatorio, vamos, que es que no lo van a quitar este año ya, va a desaparecer. El niño llegó el año pasado en febrero al colegio y no tuvimos tiempo porque vino la pandemia, vino el confinamiento y no pudimos hacerlo, pero en septiembre ya me puse manos a la obra para que desaparezca ese dictamen de escolarización. No, lo decía yo decía lo de fácil porque veo que una vez que tienes un informe ya no te lo suelen cambiar, no te lo suelen ir para atrás. No es fácil y que se apende la burra los del equipo de orientación, fácil no es tampoco, pero cuando tienes todo a tu favor, es que no pueden mirar para otro lado, es que tienen que hacerlo. Bueno, pues ha sido un placer, Cecilia, escucharte. Gracias. Ojalá vaya bien todo y sigas así pensando siempre así con ese clip. Bueno, vamos a dar paso a María José, que quería hablar, creo, antes. María José. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Hola, María José, sí. Bueno, yo encantada de nuevo de estar aquí en este foro. Felicitar a Cecilia porque me ha encantado su intervención. Ojalá hubiéramos coincidido trabajando, aunque claro, tú puedes ser mi hija o incluso mi nieta, pero me ha encantado. Yo, como siempre lo he tenido tan claro,
a pesar de que ya llevo muchos años jubilada. Y desde luego no estáis locas, sabéis perfectamente lo que queréis y además estáis en vuestro derecho porque así lo exige la ley. Bueno, si me permitís, yo quisiera hacer hoy un homenaje, no quiero, no quiero protagonizar el foro, pero sí quisiera hacer un homenaje a mi madre, que tiene 91 años, y que para demostrar un poco lo que hace una madre, lo que es capaz de hacer una madre, incluso sin formación y sin acceso a la cultura, como fue el caso de mi madre. Mi madre nació en 1929 y le cogió toda la guerra civil y toda la posguerra. Y es aquí que en el año 52 nazco yo y con 3 años me da la polio. Luego, niña con discapacidad física absoluta y reconocida por el gran dictador como subnormal, directamente. Así nos lo recogían. Creo que está por aquí también mi amiga Carmele, del País Vasco, que puede certificar todo lo que yo estoy diciendo. Pues bueno, insisto, mi madre me lleva a la escuela unitaria de mi pueblo. Yo nací en un pequeño pueblecito de la campiña norte sevillana y me llevaba en brazos todos los días. Y ella me llevaba en brazos, me recogía en brazos porque yo no podía andar. Y ya mi madre fue la que me hizo a mí el clic. Mi madre sin cultura, mi madre sin formación, mi madre sin poder acceder a ningún sitio donde formarse, porque claro, estábamos viviendo la época que estábamos viviendo. Tenía una cosa muy clara. Mi hija tiene que ser independiente y no puede depender de nadie. Lo tenía clarísimo. Entonces, me pongo a estudiar, me dan una beca, porque además nosotros somos de una familia muy humilde, y me mandan a Sevilla porque en mi pueblo no hay instituto. Y empieza el calvario de mi madre y el rosario, porque claro, me dicen, los médicos dicen, llévela usted a San Juan de Dios, que es donde están todos los niños con polio y con discapacidad física. Y mi madre dice que no, que ni hablar, que yo tengo que estar en un colegio con niñas que no tengan absolutamente ningún tipo de discapacidad. Ojo, con esto no quiero, por favor, entenderme bien, no quiero criticar ni juzgar a todas las madres que en aquella época no tuvieron más opción que llevar a sus hijos a San Juan de Dios, por favor, que quede muy claro. Bien porque no tuvieron otra opción o bien porque pensaron que efectivamente allí iban a estar mejor atendidos que en otros sitios. Pero, sin embargo, mi madre no hizo eso. Mi madre empezó un rosario por todos los colegios de religiosas de Sevilla, por todos los internados, porque yo tenía que estar interna, y en todos me rechazaban. Absolutamente en todos. No, esta niña no puede estar aquí, esta niña no puede estar aquí, esta niña aquí no puede estudiar. Por fin da con las carmelitas. O sea, me rechazaron las salesianas, me rechazaron las teresianas, toda la élite de la religiosa de aquel momento me rechazaron. Y en las carmelitas, la directora del colegio le dice a mi madre, María, vamos a probar, a ver qué tal va la cosa. Bueno, como no quiero seguir protagonizando el tema, os digo que allí estudié toda mi bachillerato, allí me quedé en la residencia con ella, allí hice mi carrera la hice en un sitio público, pero ellas tenían una residencia, allí me quedé yo. Jamás me sentí como una persona distinta, jamás. Por eso yo cuando hablo de este tema, claro, luego me dediqué a la enseñanza durante 30 años en la escuela pública. Luego, claro, yo es que a mí el CLI es que ya me lo había inoculado mi madre en vena. Por eso te digo, Belén, y por eso os digo a todas que no estáis locas, que sabéis lo que queréis, que con la formación que tenéis hoy en día, con los medios que tenéis a vuestro alcance, si mi madre lo consiguió, vosotras lo conseguís seguro. No os costará mucho tiempo, como decía Susana, esta burocracia, esto es muy lento, pero es el camino. Tened claro que es el camino. Muchísimas gracias por oírme. Gracias a ti, María José. Yo sé que no estamos locas, ¿eh? Sé que nos llaman locas, pero sé que no estamos locas. Además, es más, cada día me demuestra más la vida que no estoy loca. Cada día me dan la razón más cosas. Pasa el tiempo y me doy más cuenta. Es un placer escucharte, María José, siempre. Gracias. Es que no estamos locas, yo creo que estamos más cuerdas que
que mucha gente de la, o sea, de que la que anda por ahí, ¿no? Que anda diciendo todo lo contrario a lo que nosotras opinamos. No, Pero Maeve, bueno, es que dejémoslo lo ahí. que quieren, cuando nos dicen que estamos locas, yo creo que lo que quieren es que nos callemos. Quieren de alguna manera invisibilizar nuestras Exacto. palabras. Entonces, bueno, pues esa, la madre esa que Sí, está loca, que está todo sí, el rato diciendo las cosas, sí, pero sí, luego por eso lo digo. pasa el tiempo y digo, anda, si tenía razón yo en esto y tenía razón en lo otro, va a ser que no estaba yo muy loca. Por eso digo que vivan las De locas. lo que no Y tenemos ojalá y opinión. hubiese muchas locas que hablasen de todas las injusticias que se viven día tras día. Ojalá. Bueno, que quería pasar a Maeve, luego Luego os hablas, ¿vale? contaré. A Mildred quería escuchar, que había pedido la palabra. Si alguien quiere pedir la palabra porque tiene que irse antes, aquí estamos hasta las 9, ya sabéis. Pero si alguien necesita irse antes o lo que sea, pues que pida la palabra de alguna Yo no manera. tengo ninguna prisa. Mildred, ¿me escuchan bien? Sí. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, Encantada de bueno, verte. gracias. Bueno, primero que nada, yo les quiero decir que yo soy una mamá orgullosamente loca, orgullosamente loca. Y quiero agradecerles porque la locura de ustedes llegó a Costa Rica y yo les estoy hablando de acá y estamos construyendo juntas porque de eso se trata. La voz de ustedes está gritando tan alto que ya llegó a Costa Rica. Qué bien. ¿Cuándo hizo clic, Mildred? ¿Cuándo hice clic? Porque, bueno, soy mamá de José Daniel. José Daniel tiene 14 años y está diagnosticado dentro del espectro del autismo. Cuando yo recibo así un diagnóstico, lo recibo de manos, y lógico, de profesionales, entonces ya uno lo recibe con un no por delante. Su hijo no puede, su hijo no debe y su hijo no sabe. Entonces ya uno sale con esa etiqueta del no en la frente y sale a ver miradas de lástima, miradas de pobrecita, miradas de exclusión, miradas de segregación. Entonces, así duré con mi José Daniel y le he tenido que pedir perdón, créanme, porque, porque la sociedad me pidió muchos años cambiar a José Daniel y tenía que llevarlo a muchas terapias, sentada en consultorios pensando si era yo la que lo estaba haciendo mal, si era yo la del problema, si era yo la que no estaba haciendo las cosas bien, y llevándolo así como durante 5 años, tratando de cambiarlo de escuela en escuela, porque la primera que me recomendaron fue una escuela de educación especial. José Daniel, por circunstancias de la vida, no lo metí en la escuela de educación especial, en otras. José Daniel ahorita está entrando a la secundaria y ha pasado por 5 instituciones. ¿Cuándo hice clip yo? Hice clip hace 5 años más o menos, cuando me invitaron un grupo de personas con discapacidad a una charla de autonomía personal. Y yo dije, yo quiero eso para mi hijo tiene los mismos derechos que todos, yo no tengo por qué cambiarlo a él porque él no es el problema es la sociedad, yo no tengo, ahí fue donde dije, ¿y por qué les dije que soy una mamá orgullosamente loca? Porque eso me permite estar del lado de la acera de mi hijo y ver que nosotros no somos los que estamos equivocados, sino es la sociedad que pretende cambiarme y cambiarlo a él. Perdón, y esa vez que yo fui a esa charla me permitió, bueno, José Daniel vive conmigo y su papá, a veces en las familias, ustedes saben que cuesta un poquito por alguno de los dos, papá o mamá, aceptar
aceptar que su hijo tiene una condición diferente a los demás, porque todos somos diferentes. Y entonces, yo pensé que así como yo lo viera a él, así como mamá lo estuviera viendo, así lo iba a ver la sociedad. Entonces yo dije, bueno, pues lo voy a ver como una persona, como mi hijo que tiene derecho a todo en igualdad de condiciones, igual que los demás. Y así he venido trabajando. Sí es fuerte porque las barreras más difíciles de derribar son las actitudinales. Claro. Y es difícil cambiar el pensamiento de las personas, pero he tratado de enseñarle a él y de enseñarme a mí que tenemos que hablar desde el corazón, desde los derechos, defender siempre los derechos. Siempre le digo, José Daniel, usted tiene derecho a hacer lo que quiera, siempre y cuando no le haga daño a nadie ni se haga daño a usted. Siempre tiene derecho a participar en todo. Y hoy me hizo gracia porque, para que ustedes vean a veces las barreras, sobre todo en la educación, él está empezando en su primer año de secundaria y hoy tuvo clases de informática. Entonces, yo le pongo un cuadernito a la par porque él me dice que él tiene memoria de caracol. Entonces me dice, mamá, todo lo olvido, todo lo olvido. Entonces le puse un cuaderno a la par para que apunte todas las indicaciones y en la tarde las revisamos. Y ahora fui a revisar el cuaderno y les voy a leer textualmente lo que puso. Profe de informática, me tiene repodrido. Que se ponga, puso, que se ponga su nombre real. El nombre mío es ese, José. Solo le pongo él. José Daniel le puso él, José. ¿Qué tiene de malo que yo ponga él? Que en el perfil de Moodle no se ponga foto de personaje ni anime para que el perfil sea más, y pone entre comillas, normal y ordenado. ¿A qué se refiere con normal? Con normal. ¿Y qué tiene de malo una foto de un personaje? Entonces yo dije, ¿qué coño es la normalidad? Eso, vean, me dio un escalofrío porque yo dije, qué dicha que mi hijo está de este lado de la acera, Claro. porque se está dando cuenta que él no es el problema. Se Qué está bueno. dando cuenta. Así Genial. que muchísimas gracias. Qué bueno. Me ha Muchas encantado gracias. escucharte. Ujú. Muchísimas gracias. Es que nos hacen creer que nuestros hijos son el problema. Yo también le pedí perdón a Lucía, porque también hubo un tiempo que tantas cosas te decían de ella que al final te las acababas creyendo. Oye, ¿y si es verdad que ella es el problema? Pero luego te das cuenta que no, que el problema no es ella, el problema es pues la sociedad en general. Me ha encantado, Mildred, escucharte. Dale un beso a él. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si tiene, estaba... ¿Hay alguien que quiera hablar? No habéis puesto nada más. Pero está... Carmele, ¿no? ¿Era Carmele? ¿Quieres hablar? Espera, a ver. Es que tienes que darle al micrófono. ¿Ya? Ahora. Bueno, soy Carmele, del País Vasco, y soy una persona también con discapacidad, con secuelas de polio, y aparte, bueno, pues tengo un sobrino de 21 años también con TEA. Más o menos mi vida del inicio también fue parecida a la de María José, en la que tuve bastantes problemas para la escolarización. Yo también tengo una edad ya madura, soy del año 53, y entonces, bueno, pues mis padres con 23 años me tuvieron a mí de segunda hija y se encontraron con lo que se encontraron sin ninguna clase de apoyo, como ha dicho María José, ¿no? Ni de asociaciones, ni de instituciones, ni nada. Entonces, bueno, mi vida ha sido primeramente un internado de 3 años a nivel, diríamos, de salud, de sanitario,
en la que a todo el mundo de polio nos llevaban a un sanatorio e hice 3 años sin salir ni un solo día, ¿no? De 3 a 6 años. Luego tuve problemas en mi pueblo, pues porque había centros escolares, mis padres me llevaron a una concertada de monjas y claro, tenía que dar 4 vueltas a ida y venida a casa para comer, vuelta y demás. Y bueno, tenía problemas de movilidad con 2 muletas y mis padres plantearon en su momento a las monjas, que eran monjas también aquellas, en las que a ver si por favor me podrían dar de comer para evitar por lo menos 2 viajes. No aceptaron y bueno, mis padres como querían que yo fuera una persona con una formación, igual que mis otros hermanos y demás, me llevaron interna a un pueblo a 13 kilómetros de aquí, Marquina, Vizcaya, y estuve interna. La verdad que a mí me costó mucho el separarme de mis padres, porque yo en mi niñez de 3 a 6 años no había vivido con mis padres, había perdido mi lengua, que era el euskera, y bueno, y yo no tenía ninguna referencia familiar de que tenía otros hermanos ni nada, porque al sanatorio no les dejaban entrar los pequeños. Entonces fue una vida dura y el que me llevaran otra vez interna supuso mucho para mí. Luego ya el bachiller lo hice en mi pueblo, era un instituto inaccesible, o sea, no había ascensores ni nada en ese momento, y bueno, me las arreglaba, me las apañaba, ¿no? Entonces, en el tema escolar he tenido problemas, no he sido una buena estudiante, y hice el bachiller, luego perito mercantil, y bueno, lo que yo quería, no quería seguir todavía en la universidad, aunque luego fui a la UNED otra vez, pero quería trabajar. Pues mi padre era marinero, y bueno, yo veía que tenía que apoyar en mi casa y demás. Quería trabajar, pero los problemas también los tuve en el mundo laboral, ¿no? En el mundo laboral, diríamos, en la que no se me aceptó en 2 sitios por lo menos a probar mi valía, ¿no? Para ese puesto de trabajo, por el hecho de ser una persona con discapacidad. Luego tuve un trabajo en una empresa de aquí, una conservera, una empresa internacional, en la que no me conocían mucho ellos, pero bueno, me dijeron que tenía un puesto de trabajo, si quería intentarlo, lo intenté y era también inaccesible. Subía a un segundo piso todos los días, 4 vueltas, yo andaba con muletas, pero bueno, pues dije, oye, mira, pues me han dado el puesto de trabajo, bueno, me han dado opción a ir y voy a intentar, bueno, pues contando con el tiempo que me hacía falta para llegar puntual, o sea, que yo fuera como otra trabajadora más, que no tuviera que pedir ningún permiso especial ni nada. Estuve 24 años en esa empresa, en la que era además la parte visible de la empresa, ¿no? Era la persona que atendía al primer cliente que venía, al primer proveedor, cliente, etcétera, ¿no? Y bueno, era la relación directa con el gerente. Es decir, que tampoco se me escondió y era una persona visiblemente con 2 muletas y que me costaba andar. Saqué el carnet de conducir en el pueblo, en Ondarroa fui la primera porque no había nadie y todo el mundo estaba como loco. A ver, yo como estaba conduciendo un coche. Bueno, me iba a Bilbao todos los días a sacarme el carnet de conducir. La vida ha sido dura. Luego, al final, bueno, pues me metí en política y en política, más que ideología política, diríamos, fue una ideología de reivindicativa, ¿no? En la que, bueno, yo dije, bueno, pues en la política igual puedo hacer algo pues para cambiar todo esto, porque bueno, yo veía que yo no era la peor ni la que más estaba sufriendo en esto, pero sí veía un colectivo de personas, porque claro, también hay que decir que la persona con discapacidad, por lo menos física, y María José igual me da la razón también, yo en Ondarroa era una más, en mi pueblo era un pueblo de 10.000 habitantes, era una más, o sea, no tenía ningún rechazo, diríamos, del pueblo. Pero me invitaron a meterme en una asociación en Bilbao, en la que era de personas con discapacidad, y ahí ya fui viendo otro mundo, ¿no? ¿Qué problemas había en cuanto al tema de educación? Que en el tema público, por ejemplo, había padres que decían que si iba una persona con discapacidad, no que le sacaban a su hijo, había amenazas. Estamos hablando del año 70 y tantos, hubo también quien sacó plaza para un hospital, para el Hospital de Cruces, ese hospital tan importante que dicen, en la que sacó plaza una amiga mía y el primer día que se presentó allí y le vieron que era una persona con muletas, le dijeron que no era para ir al puesto. Pero bueno, aunque éramos jovencitas, reivindicamos, luchamos, nos pusimos en la puerta
y al final, bueno, nos movimos un poco y esa persona se ha jubilado desde el Hospital de Cruces, ¿no? Entonces, como os decía, yo entré ahí y al principio me costó verme con otras personas con discapacidad. Yo decía, pero yo no soy esa, o sea, yo no tengo esos problemas. Pero al final me di cuenta que efectivamente todo el colectivo, por muy bien y por muy esto que seamos, todos tenemos nuestros problemas. Mis padres tuvieron problemas, mis padres vivieron situaciones muy duras, yo también, pero no me veía en ese. Pero cuando ya me metí en una asociación, cuando ya viví esto, comprendí cuáles son las deficiencias que tenemos, ¿no? En cuanto al tema de la sociedad hacia nosotros. Me metí en política y bueno, pues llegué a parlamentaria vasca. Al principio me acuerdo que cuando fui al Parlamento Vasco era inaccesible, bueno, inaccesible el lugar de plenos. No era inaccesible la entrada y todo eso, pero recuerdo que una compañera mía del mismo partido, cuando dijo en la mesa del Parlamento, bueno, dentro de poco va a venir una amiga, una compañera nuestra del partido y tal, de parlamentaria ya, porque yo no entré al principio, entré una legislatura ya empezada, y uno me acuerdo, y además era socialista, que es lo que me chocó, ¿no? De que dijera, oye, por favor, no traerle aquí porque al Parlamento, llevarle al gobierno, como dicen allí, va a estar más escondida, ¿no? O sea, llevarle al gobierno y meterle en algún departamento. Bueno, pues fui al Parlamento, estuve 12 años y hicimos una ponencia en la que participaron todas las personas, o no todas las personas, todos los colectivos de la discapacidad, físicas, psíquicas, sensoriales, intelectuales, y desde luego hicimos un informe muy bueno en la que llegamos a conclusiones y proposiciones y tal que aprobamos por unanimidad, pero bueno, ¿ha mejorado? Sí, ha mejorado algo en cuanto al tema de accesibilidad del Parlamento y en cuanto al tema de, diríamos, un poco de sensibilización o empatía, ¿no? De la parte política, pero está fallando, o sea, está fallando como en todos los sitios. Y luego pues me ha tocado pues que tengo un sobrino de 21 años en las que estoy viendo yo, ¿no? Todo lo que con mi hermana como madre, todas las fases que está pasando en el tema educativo, al tema laboral no creo que llegue. Y la verdad que me estoy moviendo, aunque yo ya me he jubilado, pero en el tema asociacionismo reivindicativo de exigencia, la verdad que ahí estoy. Yo la verdad que os animo, desde luego os veo a vosotras madres, os veo a mi madre que no está en este mundo, os veo a mi hermana, os veo a muchos familiares con los que trabajo en este momento y la verdad que no tenemos otra más que luchar. Luchar no solamente en plan particular, sino yo ya estoy convencida de que tenemos que llegar a una lucha general en la que todas las discapacidades, en cosas comunes que tenemos muchas, como puede ser el tema de formativo, el tema de sanidad, el tema de recursos, el tema de accesibilidad universal, o sea que tenemos mucho en común. Yo creo, no sé cómo, pero hay que hacer un mimbres, tenemos que hacer algo para que sea una lucha, pero una lucha que se visualice al exterior. Y una lucha ante todos los partidos políticos sin excepción, aunque yo pertenezco a uno, pero soy crítica también con ello, internamente y externamente, y lo seguiré siendo. Y entonces yo creo que la verdad que os animo a que sigáis estos foros, estos trabajos, pero que también hagamos el clic de avanzar en unión con todas las discapacidades y desde luego plantarnos, si es que los tenemos que plantar en Madrid o en donde sea, pero representación de todas las discapacidades y decir las cosas como están. Educación está como está, la accesibilidad está como está, o sea, la vida independiente de las personas, ¿por qué no? O sea, como decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos a ser personas independientes con los recursos necesarios? Y estoy refiriendo también a personas con el tema intelectual, como puede ser vuestros hijos, como puede ser mi sobrino y como son muchos otros, ¿no? Yo la verdad que la profesora que ha hablado, que he entrado un poco tarde porque he tenido problemas de acceso, pero la verdad que ojalá hubiera profesoras de estas con las que nosotros en este momento estamos trabajando también aquí. Y aquí en Ondarroa, por ejemplo, ni en la mancomunidad, donde hay 20 y tantos mil habitantes en la mancomunidad, pues no hay aulas estables, diríamos, y estamos mandando a las personas con problemas intelectuales y tal
a hacer recorridos de 60, 120 kilómetros al día, que eso es inadmisible. Ahí estamos y estamos intentando que el sistema formativo de educación nos apoye en esta lucha con el gobierno. Y la verdad, animaros a seguir. Yo de vez en cuando, si me invitáis, entraré, pero más bien entro para aprender y para asegurarme efectivamente, para cerciorarme de que el problema ha existido, existe, y si no luchamos, pero ya de una forma de salir fuerte, o sea, con democracia, pacíficos como somos y todo lo demás. Dentro de eso, que no dudo de que todos somos así, pero creo que tenemos que salir a la calle. Gracias, Carmele. La unión hace la fuerza. Yo creo que estamos muy dispersos. Muchas gracias. Demasiado dispersos, y creo que también que lo que estás diciendo totalmente lleva la razón. Si nos uniésemos todos y fuésemos a la calle, se nos oiría más, porque así de esta manera, pues yo quería darte las gracias, Carmele, porque yo creo que le debemos mucho a las madres de antes, a las familias, a las personas con discapacidad que han pasado todo esto y que al final nosotros estamos